Cuba por su líder histórico revolucionario, por Fidel Castro. Ha sido una mentira cinematográfica durante más de 60 años. La película romántica de unos barbudos bajando de la Sierra Maestra, pobres, hambrientos y apoyados únicamente por el campesinado humilde para derrocar a un tirano. Esa es la historia oficial, la que ponen en los libros de texto, en las camisetas y la que repiten los medios de izquierda. Pero los números no mienten, y la realidad es mucho más oscura, irónica y vergonzosa. Hoy vamos a hacer una auditoría histórica en Spoiler de la Historia. Vamos a seguir la ruta del dinero sucio, dólar por dólar. Vamos a demostrarte que la llamada revolución no fue financiada por los pobres, sino por una extraña y suicida alianza de millonarios cubanos, el gobierno de Estados Unidos y presidentes extranjeros que creyeron estar apoyando la libertad. Pero te pido encarecidamente que te quedes hasta el final, porque en el último minuto te voy a revelar el dato más perturbador de todos. La prueba definitiva de la hipocresía de Fidel Castro, que condenó a muerte a miles de cubanos por hacer exactamente lo mismo que hizo él para llegar al poder. Ese dato final desmonta toda la moral del régimen. Empecemos esta investigación en un lugar que te va a sorprender: Estados Unidos. Mucho antes de gritar consignas de patria o muerte contra el imperio yanqui, Fidel Castro caminó por las calles de Nueva York, Miami, Tampa y Nueva Jersey. Pero no vestía de verde olivo, vestía de traje y corbata. Era 1955, y su gira por Estados Unidos fue un éxito rotundo de relaciones públicas y recaudación de fondos. Fidel se presentó ante la emigración cubana no como un comunista, sino como un humanista demócrata. En el Garden de Nueva York y en el famoso Teatro Flagler de Miami, los mítines terminaban con urnas llenas de billetes verdes. Se crearon los clubes patrióticos en ciudades norteamericanas. Allí, la vieja emigración cubana establecida en la Florida y los políticos exiliados que habían sacado grandes fortunas del país donaban miles de dólares. El mismo imperio que luego atacarían con rabia fue la cuna financiera inicial del movimiento. Fidel no pedía limosna, pedía inversión prometiendo restaurar la Constitución del 40. Es decir, el capitalismo norteamericano financió la semilla del comunismo caribeño. Pero esos dólares de los mítines eran solo la caja chica. El verdadero capital pesado vino de la política sucia y de las élites desplazadas. Aquí entra en escena una figura clave, el expresidente Carlos Prío Socarrás. Prío, a quien Batista había derrocado mediante un golpe de Estado, tenía una fortuna personal inmensa y una sed de venganza aún mayor. La historia registra una reunión clave en McAllen, Texas. En un hotel de esa ciudad se selló el destino de Cuba con un apretón de manos y un cheque. Prío Socarrás le entregó a Fidel Castro decenas de miles de dólares de la época. Algunos historiadores hablan de entregas que sumaron más de $100,000 en efectivo y armas, una cifra que, ajustada a la inflación de hoy, representa una fortuna millonaria. Con el dinero de Prío se financió gran parte de la expedición del yate Granma. El expresidente demócrata creyó ingenuamente que estaba comprando su boleto de regreso al Palacio Presidencial, sin saber que estaba financiando al hombre que lo condenaría al exilio perpetuo y al suicidio político. Pero la trama se complica aún más a nivel internacional. La revolución tuvo patrocinadores estatales. Miremos hacia el sur, hacia Venezuela. En 1958, cuando cayó el dictador Marcos Pérez Jiménez, Venezuela entró en una euforia democrática. El contraalmirante Wolfgang Larrazábal, presidente provisional, abrió las arcas venezolanas para apoyar a los rebeldes cubanos. Se organizó una campaña mediática masiva llamada Un Bolívar para la Sierra. Fue un maratón de radio y televisión en Caracas, donde la gente iba a donar dinero para la libertad de Cuba. El gobierno venezolano envió aviones cargados con fusiles FAL, municiones
y dinero en efectivo directamente a la Sierra Maestra. La naciente democracia venezolana, en un giro cruel y poético del destino, financió el nacimiento del régimen que décadas más tarde destruiría a la propia Venezuela e invadiría sus instituciones. Ahora regresemos a la isla, porque el dinero interno fue decisivo y es la parte más dolorosa de esta estafa. La burguesía cubana, los grandes reyes del azúcar, los magnates del ron, los ganaderos y las familias más poderosas financiaron su propia destrucción desde dentro. El movimiento 26 de julio implementó un sistema de bonos. Eran básicamente recibos de donación. Los militantes del movimiento visitaban a los dueños de ingenios azucareros y grandes fábricas. La propuesta era una mezcla de seducción y extorsión gangsteril. O nos compras estos bonos de ayuda a la revolución, o tus campos de caña podrían incendiarse accidentalmente esta noche. Muchos pagaron por miedo, es cierto, pero otros, una gran mayoría de la clase alta habanera, pagaron por convicción. Odiaban a Batista por haber subvertido el orden constitucional con el golpe del 10 de marzo. Veían en los rebeldes a la única vía para restaurar la Constitución y a muchachos de buenas familias que pondrían orden. La familia Bacardí, emblema mundial del capitalismo cubano, apoyó económicamente al movimiento. José Pepín Bosch, presidente de la compañía, fue un donante significativo. La élite cubana pensó: Fidel es uno de los nuestros, es abogado, hijo de terrateniente, controlará a los revoltosos y luego volveremos a los negocios. Esa ingenuidad les costó todo. Compraron su propia soga. Y aquí viene uno de los puntos más importantes para entender el engaño. No solo fue el dinero antes del 59, fue la manipulación mediática después del triunfo. Existe el mito de que Fidel se alió con la Unión Soviética para defenderse de la hostilidad de Estados Unidos. Falso. Cuando Fidel llegó al poder, Estados Unidos le puso la alfombra roja. Abril de 1959, Castro viajó a Washington y Nueva York. No fue recibido como un enemigo, sino como un héroe. La prensa norteamericana lo llamaba el brillante Dr. Castro. En ese viaje ocurrió un intercambio clave con la prensa. Un periodista norteamericano le hizo la pregunta lógica. 18 months or so, there will be free elections in Cuba. When this time comes, will all political parties be allowed to run candidates in these elections? Yes, of course. All political parties, including the directorial? Of course, if we don't give free to all the political parties to organize, we are not a democratic country. We have fought for the democracy here and for the freedom. Our people live in democracy. Why will it be necessary to wait 18 months before free elections can be held? Well, free election tomorrow, we win. ¿Lo escuchaste? Dijo que no sería justo hacer elecciones porque ellos ganarían. ¿Qué nivel de manipulación? Usó su supuesta popularidad como excusa para negar la democracia. Esos 18 meses que pedía no eran para organizar comicios, eran exactamente el tiempo que necesitaba para asegurar la alianza secreta con la Unión Soviética y montar el aparato de represión. No quería elecciones, quería tiempo. Y aquí hay un dato psicológico que pocos conocen y explica esta cobardía. Fidel tenía un trauma con las urnas. Antes de tomar las armas, Fidel intentó escalar en la política universitaria y fracasó. En la Universidad de La Habana intentó ser dirigente estudiantil y perdió elecciones porque sus propios compañeros no votaban por él. Sabía que en una democracia real la popularidad es efímera. Tenía terror a arriesgarse a una votación limpia. Por eso, el hombre que prometió elecciones porque ganaría seguro, murió 50 años después sin permitir que nadie votara por otro que no fuera él. El gran engaño se consumó rápidamente. Mientras sonreía a las cámaras en Nueva York, en Cuba ya preparaba la traición. Meses después, a esos mismos empresarios que le dieron dinero, les robó todo. Firmó la ley de reforma agraria y las confiscaciones masivas. Pero ahora sí, vamos al dato que te prometí al principio. La gran revelación.
que expone la podredumbre moral del sistema y que cierra este círculo de infamia. Una vez que Fidel Castro se atornilló en el poder y controló todo el dinero del país, creó la figura legal, política y propagandística del mercenario. Durante más de 60 años, el régimen ha fusilado, encarcelado y desterrado a cualquier opositor bajo la acusación de recibir financiamiento del extranjero. Han llamado mercenarios a periodistas independientes por recibir una cámara, a damas de blanco por recibir ayuda humanitaria. Aquí está la gran ironía que prometí contarte. Fidel Castro fue, técnicamente, el mayor y el más exitoso mercenario de la historia de Cuba. Si aplicamos las mismas leyes draconianas que él impuso, Fidel debería haber sido juzgado y condenado 1000 veces. Él recibió dinero de un expresidente corrupto. Recibió dinero de gobiernos extranjeros como Venezuela y Costa Rica, recibió dinero de empresarios capitalistas y recibió dinero y aplausos en territorio norteamericano haciendo lobby político. Hizo a gran escala exactamente lo que luego prohibió bajo pena de muerte a los ciudadanos de a pie. La única diferencia entre un héroe revolucionario y un mercenario traidor, según el manual del castrismo, es que el dinero sea para ellos o para sus enemigos. Fidel no odiaba el dinero del imperio, odiaba que otros pudieran tenerlo para enfrentarlo a él. Esta es la verdad incómoda que desmonta el mito. La revolución fue pagada por el capital extranjero y la burguesía nacional, y se mantiene prohibiendo que tú tengas acceso a cualquier recurso para liberarte. La próxima vez que escuches al régimen llamar mercenario a un opositor, recuerda esa entrevista en Nueva York y la falsa promesa de elecciones. Recuerda que la catástrofe fue prepagada por aquellos a quienes luego llamaron gusanos. Si este análisis profundo te sirvió para entender lo que nadie te cuenta, suscríbete y activa la campanita para que esta información llegue a más personas. La memoria histórica es nuestra única arma contra el adoctrinamiento. Soy Spoiler de la Historia y nos vemos en la próxima verdad.